Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Pablo Gálvez, yo soy profesor asistente del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido de la Universidad de Chile y en esta oportunidad me toca ver con ustedes el tema de hipoacusia y displasia broncopulmonar. Ambas patologías son patologías que se encuentran dentro del régimen de las garantías explícitas en salud, o sea, las guías GES para los recién nacidos prematuros extremos. En esta oportunidad vamos a ver las temáticas en sí, vamos a definir qué son las patologías, cuáles son los principales factores de riesgo, el mecanismo de producción de ellas y finalmente cuál es el manejo recomendado acorde a las normativas nacionales existentes actualmente y cuál es el rol que tenemos como matrones o matronas en la atención de los recién nacidos con estas patologías. En primer lugar vamos a ver el tema de la hipoacusia. La hipoacusia es definida en las guías, en la guía GES como un déficit auditivo que puede ser unilateral o bilateral y que se traduce en umbrales de audición que son mayores a 20 decibeles. Esta patología es una patología que se puede generar de manera congénita por diferentes causas que son las que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se clasifica la hipoacusia? La hipoacusia puede ser clasificada por de varias formas. En este caso les muestro tres de ellas, que son dependiendo de la afección, dependiendo del momento y dependiendo de la etiología. Dependiendo de la afección, quiere decir si está un oído o el otro afectado. Cuando es uno, hablamos de unilateral izquierdo o unilateral derecho. Y cuando están ambos afectados, se habla de bilateral. El momento o lo locutivo quiere decir en relación a el momento en que se encuentran sobre el desarrollo del lenguaje. Si es en el caso de que sea prelocutivo, es cuando el niño todavía no está generando, no está hablando o está generando pequeñas locuciones, ¿cierto? Que tienen relación con el desarrollo o la generación del lenguaje. Perilocutivo, cuando está en el proceso de construcción, y poslocutivo, después de que el niño ya tiene un lenguaje bien desarrollado. Desde el punto de vista de la etiología puede ser hereditaria, puede ser adquirida o puede ser idiopática. La hereditaria corresponde a aquella hipoacusia que es de tipo que se produce por transmisión genética, o sea, padres o abuelos pueden tener este tipo de patología. La adquirida va a ser la que habitualmente se obtiene producto de alteraciones en la gestación, ¿cierto? En el periodo prenatal por infecciones maternas, por infecciones neonatales tras el nacimiento que pueden ser generadas por traumatismo, por hiperbilirrubinemia, por asfixia o incluso post este periodo de hospitalización que puede ser por otitis, por tumores o por otras causas. La adquirida es donde nosotros más tenemos implicancia para poder actuar, ya que son las que son hipoacusias prevenibles. Finalmente, la hipoacusia idiopática son aquellas en las cuales se desconoce la causa aparente. Otra clasificación de las hipoacusias tiene que ver con el grado y la localización. Según el grado podemos clasificarlas como leves cuando el umbral de audición está o tiene relación entre los 21 y 40 decibeles, moderado cuando es entre 41 y 70, severa es cuando está entre 71 y 90 y profunda es cuando es más de 90 decibeles. En relación a la localización tenemos la transmisiva o conductiva, tenemos la neurosensorial o de percepción y tenemos la mixta, que es la que mezcla las dos anteriores. En relación a la hipoacusia transmisiva o conductiva, es una hipoacusia en donde la zona que está alterada, la zona que en este caso produce la transmisión de la onda sonora se encuentra alterada y la causa se sitúa principalmente en el oído externo o medio. Esta es una de las menos prevalentes desde el punto de vista de lo que nosotros estamos observando, que es la atención de los recién nacidos prematuros extremos. Sin embargo, existen en algunos casos. Y la más prevalente que ustedes van a encontrar es la neurosensorial o de percepción, la cual es una alteración que se produce principalmente a nivel del oído interno y o en la vía auditiva central. ¿Cuál es la magnitud de la hipoacusia desde el punto de vista de la atención de estos recién nacidos? Primero, los niños en general tienen pérdidas auditivas permanentes en una relación o en una tasa que va desde 133
por cada 100.000 niños, lo cual es una tasa bastante alta en relación a la patología si las comparamos con otras. 1 o 2 de cada 1.000 nacidos vivos estaría afectado con hipoacusia congénita bilateral severa a profunda, lo cual es algo grave y es una de las causas principales que permitió incorporar esta patología al régimen de patologías GES. En Chile existen entre 250 y 500 recién nacidos que están afectados con hipoacusia bilateral congénita, esto según el reporte de esta guía. Del total de niños portadores de hipoacusia, el 50% estaría dado por niños con factores de riesgo y es ahí la importancia que radica en nuestra detección precoz. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Lo que podemos observar en esta diapositiva, céntrense en lo que corresponde al recién nacido, que es el tema que nos llama en esta oportunidad, que son los menores de 28 días. Factores de riesgo pueden ser, por ejemplo, antecedentes familiares de hipoacusia, que tiene que ver con el factor genético, el Apgar bajo con un proceso hipóxico, peso de nacimiento menor a 1.500 gramos, estigmas genéticos que tienen relación con antecedentes de la patología, sospechas de TORCH, que es esta relación de infecciones, hiperbilirrubinemia que haya requerido exsanguínea transfusión, estamos hablando de hiperbilirrubinemias graves que habitualmente tienen un tratamiento tardío, que son poco prevalentes, que ocurra ya en Chile porque hay un buen tratamiento de la hiperbilis, sin embargo puede ocurrir. Antecedentes de distrés respiratorio, severos por sobre todo, el uso de la ventilación mecánica, infecciones del sistema nervioso central o uso de medicamentos ototóxicos como algunos antibióticos. ¿Cuál es la recomendación internacional respecto de esta patología? Primero, se recomienda que existe una detección lo más precozmente posible, como en la mayoría de las patologías, y por eso se incorpora al régimen GES. Esta detección debería ser antes de los 6 meses de vida y una intervención debería ser igualmente precoz antes de los 2 meses de vida. Vamos a ver más adelante que nosotros tenemos un rol sumamente importante para poder detectar esta patología con un implemento especial, porque puede producir a futuro alteraciones del lenguaje y las habilidades cognitivas. Nosotros lo más probable es que no veamos una complicación inmediata de este paciente, pero las complicaciones se van a presentar a futuro. ¿Qué recomienda entonces la guía GES en este caso? Primero, realizar un tamizaje y frente a sospecha diagnóstica, posteriormente derivar para comenzar un manejo adecuado. Existen 2 exámenes que les van a ayudar para poder detectar este tipo de complicación, que es la hipoacusia. Primero, las emisiones otoacústicas y también están los potenciales evocados auditivos automatizados del tronco cerebral. Ambas las utilizamos como sigla, las primeras como EOA y las segundas como los PEAT o PIT, que le dicen en algunos hospitales. Ambas tienen una sensibilidad y una especificidad semejante, por lo tanto, pueden ser utilizadas de manera teórica para la misma instancia. Sin embargo, ¿cuál es lo que recomienda la guía GES para utilizar con los prematuros extremos? Es los potenciales evocados. ¿Por qué? Porque las emisiones otoacústicas principalmente detectan alteraciones de tipo transmisivas, que eran las primeras que habíamos visto, dependiendo de dónde se producía la afección. Recuerden que era en diferentes partes del oído. En cambio, los potenciales evocados pueden detectar de manera bastante fehaciente alteraciones de tipo transmisivas o de transmisión y principalmente las alteraciones de hipoacusia neurosensorial. ¿Cuándo recomienda la guía GES que ustedes realicen el examen, que es el potencial evocado en este caso para los prematuros, previo al alta, alrededor de las 34 a 36 semanas de edad gestacional corregida, o sea, tras el nacimiento? ¿Cuál es el rol del matrón o de la matrona en este caso? Primero, la supervisión del procedimiento en caso que no lo realice. La coordinación del mismo, si hay otro profesional que puede realizar en este caso el examen, como es un tecnólogo médico u otro profesional, ustedes tienen que coordinar la llegada del mismo. Tenemos que realizar el examen de screening en algunos hospitales. Nos toca a nosotros hacer los potenciales evocados a través de una maquinita que vamos a ver más adelante. Y tenemos que completar todos los registros correspondientes porque como es un programa, una patología que se está incorporada en el régimen GES, tenemos un tiempo, ¿cierto?, para que el médico haga el diagnóstico oportuno y que comience rápidamente un tratamiento. Cuando nosotros realizamos el examen de los potenciales evocados, la máquina nos va a indicar 2 resultados cuando lo analizamos por cada uno de los oídos. Nos va a decir que el neonato pasa o el neonato refiere. Lo positivo es que el neonato pase, ¿ya? Si el neonato pasa, tiene que tener igual controles posteriores según lo que va recomendando la guía, que eso yo aquí me lo salté para que ustedes después la revisen también.
tiene control en el policlínico del prematuro, posterior para poder detectar en caso que el examen haya podido fallar, porque recuerden que ningún examen es 100% certero, pero es bastante óptimo en lo que quiere hacer. Por eso siguen controles del prematuro. En cambio, si refiere, tiene que inmediatamente derivarse con una interconsulta a otorrinolaringología, que habitualmente se hace también en los controles del poli de prematuro, y tiene que tener otro PEAT repetitivo, ambulatorio, 2 a 4 semanas post alta. Estos exámenes nos van a permitir hacer el screening de la patología y detectarla precozmente. Cuando los PEAT siguen siendo negativos, lo que se hace es hacer un potencial evocado auditivo del tronco cerebral extendido, y eso es lo que se considera como un examen, en este caso, para la detección y diagnóstico final de la hipoacusia. ¿Bajo qué condiciones vamos a tener que tomar estos potenciales evocados? Primero, cuando el niño se encuentra en sueño fisiológico. Esto quiere decir que el niño se encuentra dentro del periodo en el cual está durmiendo de manera espontánea. En segundo lugar, tiene que estar aislado del ruido externo. La guía GET dice que no es necesario que el niño esté aislado en una pieza, pero tiene que ser aislado de ruidos fuertes, por ejemplo, monitores, pacientes o neonatos que se encuentran junto a ellos, padres, o hay que hacer un procedimiento, o el teléfono, alejado de todo este tipo de fuentes de ruidos externos. En algunos casos es bastante complejo hacer el examen porque cualquier ruido pequeño puede alterar el resultado que nosotros vamos a encontrar. Tiene que utilizarse olivas que sean del tamaño adecuado. ¿Por qué nosotros tomamos el examen a las 34 y 36 semanas? Porque las olivas más pequeñas sirven para el tamaño del oído que esperamos encontrar a las 34 o 36 semanas. Por eso el examen se toma en ese momento y no se toma antes. Por lo tanto, tienen que verificar que las olivas que van a utilizar van a ser las que corresponden. Las olivas es un dispositivo que se coloca dentro de la oreja del neonato y que emite un pulso para poder ser detectado. La instalación de los transductores o electrodos tiene que ser en donde se recomiende dependiendo del aparato que ustedes tengan para la toma del potencial evocado. En esta imagen ustedes pueden ver, si se fijan, el neonato que se encuentra en la zona superior, en la imagen superior, tiene los electrodos puestos, ¿cierto? Hay dos laterales y uno central, y está conectado inmediatamente con este cable, ¿cierto? Que es el electrodo que va directo a la máquina que detecta el potencial evocado, que es una máquina pequeñita. Y en este caso, mira, aquí por ejemplo tenemos unas olivas que son bastante bonitas, grandes, que cubren el oído completo y lo aíslan, lo que es bastante bueno. En la realidad no siempre van a encontrar este tipo de olivas, sino que van a encontrar un dispositivo más simple que se introduce dentro de la oreja y como un audífono. Vamos a ver en este video cómo se realiza el procedimiento. Ahí podemos ver cómo la profesional en este caso va a colocar los electrodos. El neonato en este caso se encuentra afortunadamente en una sala aislado. No hay otros neonatos cerca. Entonces conecta los electrodos a las derivaciones, ¿cierto? El niño se encuentra en sueño fisiológico. Y como les dije yo, según fabricante, ustedes van a colocar estos electrodos posteriormente y procede ahora a colocar las olivas. En este caso las olivas van dentro de este dispositivo, es como una cápsula que está cubriendo la oreja completa. Y al otro lado va a realizar lo mismo. Finalmente, tras la instalación del dispositivo, lo que hace en este caso la profesional es ir a la máquina, que en este caso es más grande, y da el pase para comenzar el examen y verificar finalmente si el recién nacido por cada una de sus orejas o oídos refiere o pasa. ¿Cuál es el tratamiento de esta patología? Cuando se detecta y posteriormente tras el análisis en los polis de prematuro, los niños pueden recibir audífonos, como observamos en la imagen superior, para obviamente amplificar el rango de audición que van a tener, o en algunos casos incluso pueden requerir de cirugía a través de lo que se llama un implante coclear para aumentar el grado de audición. Todos estos niños siguen después con controles periódicos con fonoaudiólogo y otorrinolaringólogo para obviamente verificar que no haya avance de la complicación y que los tratamientos produzcan el efecto que se espera. Vamos a ver este video, que es un video bastante emotivo en el cual podemos observar por primera vez gente que escucha
gente que tenía hipoacusia, son adultos en esta instancia, y que tras la implementación de audífonos, perdón, eh, empiezan a escuchar. Si se fijan, es una imagen bastante impactante. O sea, piensen que estas personas durante mucho tiempo, o quizás toda su vida, no lograban escuchar nada, absolutamente ningún sentido. Hay videos que ustedes también pueden buscar y encontrar en YouTube u otras plataformas que les muestran cómo los niños reaccionan frente a los sonidos, que los primeros sonidos que habitualmente escuchan son los de su madre. Cuando les habla, reconocen la voz de su madre inmediatamente, y obviamente eso genera un impacto importante, y por eso mientras más precoz sea, es más fácil que este niño pueda adaptar esta condición a la utilización de un lenguaje óptimo para poder desarrollarse posteriormente. Pasando al segundo tema de esta presentación, vamos a ver la displasia broncopulmonar, que utiliza las siglas como DBP, que las van a ver comúnmente en los campos clínicos. ¿Qué es la DBP? Es una enfermedad pulmonar crónica que se diferencia del síndrome de distrés respiratorio, que es agudo, que está caracterizada por la dependencia de oxígeno por un periodo mayor a 28 días, niños que usan el oxígeno entonces por más de 28 días, y que se produce como consecuencia de la exposición del pulmón inmaduro del prematuro a noxas ambientales, que en este caso pueden ser principalmente estas cuatro. La más importante y la más frecuente es el oxígeno. Después, infecciones, barotrauma o volutrauma. El barotrauma es el que se produce por una presión excesiva a nivel pulmonar, que habitualmente se genera en las ventilaciones a presión positiva o en el uso de ventiladores mecánicos, o el volutrauma, que es cuando hay mucho volumen que se introduce dentro del sistema respiratorio. En este esquema podemos ver, no sé si se alcanza a ver bien la referencia, pero es un paper del año 2009 del doctor Bancalari, que es un doctor, un médico neonatólogo chileno bastante reconocido. Está este paper publicado en el año 2009, como les dije yo, en la revista Cielo. Es bastante bueno, tiene imágenes, esquemas, y aclara bastante por qué se produce este tipo de patología y cómo se desarrolla. Lo que vemos en este esquema principalmente es la fisiopatología del cuadro. En este caso vemos que hay bastantes noxas en la parte superior, ¿cierto? Deficiencias nutricionales, distrés respiratorio, ventilación mecánica, algunas de las que habíamos visto, ducto arterioso persistente, toxicidad del oxígeno, que van a generar o van a afectar a un niño que se encuentra ya en una condición de desventaja, ¿cierto? Por ser prematuro con un pulmón que es inmaduro. Este proceso va a generar una respuesta inflamatoria que es mantenida durante el tiempo y que se agrava a medida que la noxa se mantiene. Además, se ha visto en algunos estudios que existe una susceptibilidad genética que empieza a producir o permite la mantención de este proceso inflamatorio continuo. ¿Esto qué hace finalmente? Generar un daño pulmonar que es de tipo agudo, en el cual el pulmón tiene dos opciones. Se mejora, ¿cierto? El tejido se repara, que es la opción que nosotros encontramos acá, ¿cierto? La reparación del mismo, o hay una resolución en donde rápidamente llegamos a un pulmón normal. En esta resolución hay una curación con un normal desarrollo alveolar, vascular y de vías aéreas, como que nada hubiera ocurrido. Sin embargo, cuando hay una reparación que puede ser generalmente más tortuosa y lenta, puede haber daño en las vías aéreas, o puede haber esta injuria que ya es a nivel más pequeño, ¿cierto? A nivel alveolar o vascular. Y en estos casos, si ustedes se fijan en lo que menciona acá, se produce una metaplasia hipertrófica del músculo liso, lo que produce una obstrucción de las vías aéreas, generando finalmente una atelectasia o un enfisema. Lo que en conceptos más simples quiere decir esto es que recuerden que son capas unicelulares las que existen a nivel pulmonar, varias de ellas, la muscular es una sola, y lo que ocurre en esta patología es que se empieza a generar un epitelio pluricelular en el cual se empiezan a incrementar las capas que tiene que traspasar finalmente los gases, ¿cierto? El oxígeno que ingresa y el CO2 que sale, entre otros, pero se dificulta este ingreso del oxígeno, y lo que genera finalmente la patología es uno de los productos por esto. O sea, hay un cambio morfológico, histológico importante que puede generar también la complicación. Y por otro lado hay alteraciones del desarrollo pulmonar que tiene que ver con la detención y disminución del número de alvéolos y capilares. O sea, aparte de este estrato
que ahora va a ser plurio multicelular, vamos a tener daño en la vasculatura y en la generación de los alvéolos. Todo esto genera finalmente el cuadro crónico. ¿Cómo se clasifica la displasia broncopulmonar? Dependiendo si se produce en los menores de 32 semanas o si se produce en los mayores de 32 semanas. En los menores de 32 semanas podemos encontrar la leve, moderada y severa, al igual que en los mayores, pero en el menor de 32 semanas, cuando es leve, es cuando no hay oxígeno a las 36 semanas. Recuerden que aquí hay un periodo en el cual el niño se expone a oxígeno durante al menos 28 días. Moderadas es cuando cuando el niño se le sigue administrando oxígeno de medio litro o menos a las 36 semanas. Y severo es cuando este niño requiere más de medio litro o está con ventilación mecánica o con CPAP a las 36 semanas. En cambio, en el niño que es más grande, que ya no es un prematuro extremo, ¿cierto? Vamos a tener la leve cuando no hay oxígeno a los 56 días de vida, moderada la misma condición de oxígeno pero a los 56 días de vida, y la severa la misma condición de oxígeno o ventilación o CPAP pero a los 56 días de vida. Esta tabla lo que les muestra a ustedes es la diferencia entre dos como subclasificaciones de la displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar, puede ser la clásica o la nueva displasia broncopulmonar, porque hay diferencia entre las dos. La displasia fue descrita en el año 67 por Northway, el cual determinó las características de la producción de la misma y posteriormente etapas del tratamiento. En el año 99, Jove definió que habían diferencias entre niños que tenían displasia broncopulmonar, principalmente en la gravedad y en el momento en que se presentaba. Entonces hicieron diferencias y dijeron la DBP clásica es un poco más grave, entre comillas, porque se produce en niños más pequeños, entre 500 y 1800 gramos. Generalmente al inicio hace un distrés respiratorio que es severo en comparación con la nueva displasia, que es más leve y moderado. El oxígeno suplementario es alto en la displasia clásica, o sea, estamos hablando de una displasia que puede llegar a ser más severa, con uso de 1 litro por minuto o más, de niños con los que se mantiene el oxígeno. En cambio, la nueva displasia es más bajo. La ventilación mecánica es habitual por insuficiencia respiratoria severa en los niños con la displasia clásica. En cambio, la nueva DBP es cuando se utiliza por apnea o falta de esfuerzo respiratorio por inmadurez pulmonar. El tipo de ventilación es más agresiva, ¿cierto? En los displásicos clásicos, y en los nuevos es más conservadora o gentil, que es la recomendación más actualizada en relación al uso de ventilación mecánica, que es algo que ustedes podrían ver más adelante. Las lesiones son severas a nivel histológico en la displasia clásica y son más leves o existen menores capas, ¿cierto? O menor nivel de fibrosis pulmonar. En la nueva displasia, los alvéolos en cantidad y tamaño están relativamente normales en la clásica, ojo con esto. En cambio, en la nueva DBP, los alvéolos en cantidad se encuentran disminuidos y de mayor tamaño, con una detención del desarrollo pulmonar. Los capilares pulmonares, número normal, pero con lesiones vasculares diversas en la clásica y disminuidos y con dismorfia en la nueva. La clásica tiene hipertensión pulmonar de manera frecuente y es más infrecuente en la otra. Factores de riesgo para la clásica, principalmente un SDR severo, volutrauma, o sea, complicaciones más severas, y la DBP, infecciones, ducto arterioso persistente como causas más secundarias. La mortalidad es incierta en la clásica y en la DBP es baja, porque es más leve, entre comillas, y el pronóstico es regular en la clásica porque depende de la gravedad del cuadro. En cambio es bueno generalmente en la nueva displasia. ¿Qué es lo que generó que hubiera esta diferencia entre la nueva y la clásica displasia? Principalmente que en este periodo de tiempo en que ustedes ven que se produjeron la descripción de la patología, hubo introducción de varios elementos que mejoraron la condición neonatal, como por ejemplo el uso de corticoides antenatales, como por ejemplo el uso postnatal de surfactante exógeno y por ejemplo los nuevos modos de ventilación mecánica que, como yo les decía, son más gentiles, más conservadores, no son tan agresivos, por lo tanto generan menos volutrauma, menos barotrauma, entre otras causas. ¿Cuáles son las etiologías de la displasia broncopulmonar? Ya hemos visto un poco, ya se las mencioné. El barotrauma o volutrauma, que explica un poco este cuadro en que consiste la hiperoxia, la toxicidad por oxígeno con el incremento, cuadros infecciosos que producen mantención del proceso inflamatorio, ¿cierto? Por ejemplo, las bronconeumonias que se producen en los recién nacidos, inflamaciones por otras causas, ¿cierto? Y el edema pulmonar que también puede llevar a alteraciones de este tipo.
Finalmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con este cuadro? Primero, prevenirlo, que es lo más importante y es lo que se trata de hacer con todas las patologías del prematuro extremo. La prevención del parto prematuro es la principal forma de evitar las complicaciones. Si no tengo un niño prematuro o una niña prematura, evito la complicación porque no tiene la condición, ¿cierto? Que es un marcador de riesgo en este caso. El uso de corticoides prenatales previene la aparición de la enfermedad de membrana hialina, que puede ser un factor estresante o condicionante de la displasia broncopulmonar. Lo mismo el uso del surfactante precoz. El aporte nutricional tiene que ser óptimo, recomendado y con volúmenes controlados. ¿Por qué? Porque cuando existe desnutrición se puede ver diferentes mecanismos que pueden llegar a generar la patología o déficit en la reparación tisular. Por lo tanto, se debería mantener un aporte óptimo de nutrientes para los recién nacidos prematuros en relación a todas las macro y oligoelementos que podemos utilizar. Se tiene que preferir el CPAP con surfactante precoz para el manejo de la enfermedad de membrana hialina. Recuerden que el CPAP se utilizaba en los casos que el niño respira espontáneamente y que evita el colapso alveolar. La FiO2 debería ser al mínimo, solo para mantener la saturación dentro de los rangos normales o los rangos que espero que tenga ese recién nacido según su edad gestacional. No utilizar más porque la hiperoxia puede generar este tipo de complicación. La hipercapnia permisiva es la mantención de un nivel de hipercapnia un poco más alto que se ha visto que está asociado, en este caso dice que es entre 45 y 55 la PCO2 milímetros de mercurio con un pH que sea mayor a 7,2 para asegurar que no existe una acidosis. No se recomienda su uso rutinario para prevenir la DVP, pero en algunos casos se podría considerar. Eso va a ser un criterio que va a determinar el médico neonatólogo tratante. El cierre precoz del ductus farmacológico o quirúrgico también puede ayudar por la distribución adecuada del oxígeno, ¿cierto?, que recibe este niño y prevenir la complicación. El tratamiento precoz y oportuno de las infecciones sistémicas y pulmonares disminuye el nivel de inflamación existente a nivel local. Y el uso de vitamina A intramuscular también se recomienda para prevenir en este caso. La vitamina A es necesaria para el normal desarrollo y crecimiento del tejido pulmonar, por lo tanto su administración exógena puede generar un beneficio para estos casos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta patología? Lo hacemos a través de la realización de una oximetría continua de 12 horas, que es lo que recomienda en este caso la guía GES. La oximetría continua es lo mismo que ustedes se están imaginando, que es colocar un oxímetro de pulso con un sensor de oximetría que idealmente va en la mano derecha y que se mantiene durante 12 horas. ¿Por qué se recomienda durante 12 e incluso 24 horas en algunos casos? Lo que se hace es conectar este mismo oxímetro, pero el oxímetro tiene la gracia de que hace un registro que después puede ser impreso o visto en un computador. Y el médico va a ser quien determine si la oximetría es positiva o negativa para poder darle el alta o determina en este caso que tenga o no la patología el niño o la niña. Se hace de 12 horas, idealmente debería hacerse en las noches. ¿Por qué? Porque trabajamos en turnos de 12 horas, el matrono o la matrona es quien comienza a realizar este procedimiento y los turnos de noche en general son más tranquilos. Hay menos intervención con los niños, no hay tanta gente en la unidad, por lo tanto se permite un ciclo que sea lo más parecido a lo que el ambiente que va a tener el niño o la niña en su casa. Que eso es lo que yo, o en este caso el médico indicó, para hacer la oximetría. O sea, la oximetría me está diciendo cómo se va a comportar este niño durante 12 horas con o sin oxígeno. La oximetría, eso es importante, se realiza en niños con o sin oxígeno, pero que tengan el diagnóstico de displasia broncopulmonar. Y es para darles el alta finalmente y para detectar la patología. También se tiene que realizar con alguna ayuda. Esto quiere decir que el TENS o la TENS que está en la unidad tiene que realizar en conjunto con ustedes el procedimiento y los padres pueden también apoyar y a veces se quedan en las unidades para realizar una buena saturometría o oximetría continua. Lo otro importante es que tiene que haber una hoja de registro en la cual ustedes vayan anotando todo lo especial. Por ejemplo, a las 10 de la noche se realizó una atención, por lo tanto yo anoto, se realiza atención con muda y qué sé yo. ¿Por qué? Porque cuando el médico evalúa el trazado de oximetría puede ser que hayan variaciones, porque como ustedes bien saben, el oxímetro de pulso con el movimiento deja de censar o cambia los valores y empieza a dar alarma. Entonces, para que el médico sepa, aquí se estaba atendiendo, por lo tanto la saturación que presentó no es porque la haya hecho porque sí, sino que es porque se estaba mudando o haciendo una atención. Y las desaturaciones que se producen sin causa aparente tienen que ser registradas. ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Por qué se produjeron? Obviamente, si hay que reanimar al niño, se reanima, pero se deja un registro de lo que ocurrió para que el médico diga, ok, no, con 0,5, que tiene 0,5 litros por minuto, es insuficiente, hay que aumentar el oxígeno, o cambiamos, o este niño sí es displásico, pero con menos, o es leve, o es moderado, o severo. Eso es lo que va evaluando.
¿Cuándo se considera una saturometría normal? Primero, cuando el promedio de saturación sea 95% en aquellos niños que tienen más de 44 semanas con retina madura o con hipertensión pulmonar. Retina madura, recuerden que tiene relación con la patología que es la retinopatía del prematuro. En esa condición se espera niños que tengan en promedio 95% de saturación. En aquellos niños que tienen menos de 44 semanas de edad gestacional corregida o con con retina inmadura, se espera un promedio más bajo, obviamente, porque hay mayor complicación, con un promedio entre 92 y 94%. Y con no más del 10% del tiempo con saturación menor a 92% y no más de 15 eventos de saturación, mayor a 10 segundos con saturación menor a 85% en una hora. Son criterios bastante específicos que son fáciles de medir cuando yo tengo el trazado o la pantalla. No es algo que nosotros hagamos, lo hace el médico. Pero lo que está diciendo es que el niño o la niña toleran el oxímetro que están teniendo y con eso logran tener una buena saturación. Porque si no, requieren incrementarlo o requieren bajarlo, como yo les había mencionado. Otras partes del tratamiento que considera la guía GES en este caso, primero es el uso de, por ejemplo, corticoides, ¿cierto? Como antiinflamatorios esteroidales, el uso de diuréticos, que aquí se recomienda, por ejemplo, el uso de furosemida, pero por periodos cortos, porque puede producir alteraciones, principalmente hidroelectrolíticas, entre otras. Las metilsantinas, ¿cierto? Que corresponde al uso de medicamentos que favorecen la movilidad diafragmática, ¿cierto? Y un tamaño bronquial mayor, son broncodilatadores, ¿cierto? En algunas instancias. Recuerden que las metilsantinas son los que se utilizan en casos de apneas del prematuro. También se recomiendan broncodilatadores para utilizar, como por ejemplo el salbutamol, que es un beta-adrenérgico y que produce ese efecto, y el bromuro de ipatropio, que es un anticolinérgico, que obviamente todo esto lo que está haciendo es favorecer una buena ventilación. Se recomienda también utilizar inhaladores con corticosteroides, como por ejemplo la budesonida o fluticasona, que son utilizados habitualmente en las unidades de neo en algunos casos con los niños. También se recomienda el uso de oxígeno, obviamente suplementario, cuando los niños tienen saturaciones bajas y los requieren. La kinesioterapia respiratoria, que habitualmente estos niños tienen de manera continua en evaluación tanto en el hospital como tras el alta. Y en algunos casos se puede indicar la fibrobroncoscopía, que es un examen en el cual se hace una verificación directa de la zona para ver las afecciones, o sea, a nivel bronquial y pulmonar, para ver cuál es el daño que se está produciendo y en qué zonas específicamente. Y las polisomnografías, que son estudios que se realizan cuando los niños están en periodo de sueño. Finalmente, ¿qué hacemos con el alta y seguimiento de los niños que son o que poseen la patología de la displasia bronco-pulmonar? Esto se suma a lo que ustedes vieron en las generalidades del alta y seguimiento de los niños prematuros extremos. Primero, hay que considerar si el niño se va o no con oxígeno domiciliario. No todos los displásicos se van para la casa con oxígeno domiciliario. Si se van con oxígeno domiciliario, es su responsabilidad educar a los padres acerca del uso de este oxígeno y verificar que en conjunto con el asistente social existan ya el trámite para la obtención del cilindro. Se les entrega a los padres cilindros o balones de oxígeno con un dispositivo y naricera. Entonces los padres tienen que saber manejar a todo el sistema de oxigenoterapia, cuando el estanque se acaba, qué significa el flujómetro o el manómetro que se encuentra arriba, cómo se maneja el flujómetro, qué hay que hacer en casos de emergencia, etc. Estos niños tienen que vacunarse contra el VRS, con el palivizumab, y contra la influencia y la neumocócica. Estas vacunas son obligatorias para estos niños y están también cubiertas por la guía GES, sobre todo VRS, que es bastante cara. Se tiene que realizar la suturometría continua, ¿cierto? Que es la que habíamos hablado, realizar una ecocardiografía para descartar ductus u otras complicaciones y radiografía de tórax previa al alta para ver la condición en la cual el niño se va. Candidatos al alta son aquellos que requieren como máximo 2 litros de oxígeno por minuto para saturar en un promedio de 92 a 94%. Si es menor a 44 semanas de edad gestacional corregida y la saturación promedio es de 95% en pacientes con hipertensión pulmonar persistente o mayores de 44 semanas con retina madura. O sea, esto que tiene que ver con los criterios que habíamos visto de una saturación continua de 12 horas que fuera normal.
Principalmente el neonato tiene que estar clínica y radiológicamente estable desde el punto de vista de la patología y, como yo les había dicho, el asistente social tiene que haber realizado la visita domiciliaria, la asistente del CEFAM, para verificar si en esa casa también pueden recibir el oxígeno, ¿cierto? El estanque y todo eso. Por último, ¿cuáles son indicaciones específicas que recomienda la guía GES que ustedes tienen que entregarles en la educación materna, paterna o familiar? Primero, estos niños no pueden asistir a sala cuna durante los 2 primeros años de vida por el riesgo de las infecciones respiratorias que pueden existir en contacto con otros niños. Hay que evitar el contagio de infecciones respiratorias extra e intrafamiliares, por lo tanto, personas que se encuentren con alteraciones respiratorias, resfríos comunes en adelante, no pueden tener contacto con estos niños. Es importante reforzar el higiene de manos en los padres y todas las personas que visiten al niño porque eso previene las infecciones de este tipo. Hay que evitar el tabaquismo intradomiciliario. No se puede utilizar calefacción que sea contaminante. Por lo tanto, aquí se recomienda el uso de calefacción de tipo no contaminante como la eléctrica, que es bastante cara, lo que dificulta la calefacción en las casas donde habitualmente tenemos usuarios del sistema de salud público al menos. Hay un derecho a una atención expedita en atención primaria. Esto quiere decir que los niños que tengan displasia o los prematuros extremos en general tienen una atención más rápida, no necesitan pedir hora para tanto tiempo más en atención primaria y en los policlínicos del prematuro. Hay licencia para las madres por enfermedad del hijo menor de 1 año, las cuales se puede tomar en casos, sobre todo en periodos agudos de complicaciones. Hay que evitar hasta los 2 años la asistencia a sala cuna, que es lo que habíamos visto ahí arriba, y posponer cirugías electivas durante el primer periodo invernal y hasta las 50 semanas de gestacional corregida por las mismas causas que habíamos visto. Les agradezco la atención, espero que les sirva el contenido que ustedes han visto en esta presentación. Quedo atento a las dudas que puedan llegar a tener en el foro de este curso o posteriormente en las prácticas clínicas donde nos vamos a encontrar y los invito y las invito a leer las guías GES correspondientes a las patologías del prematuro extremo, que son las guías de hipoacusia, las guías de displasia broncopulmonar y la guía de retinopatía del prematuro. Muchas gracias.